preciosa sangre, la sangre del Mesías, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí, aleluya. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre del Mesías. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. Diga aleluya conmigo, aleluya. De su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Una vez más, aleluya. Vamos, díganlo todos, aleluya. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre del Mesías, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Yahoshua. Todos sus coros. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Yahshua. Amén. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a venir al consejo de la palabra. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Padre Celestial, quien envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros a causa de nuestros pecados y sirvió como propiciación. Acompáñenme por favor, tengan la bondad. A carta a los Hebreos en el capítulo 6. Dice la palabra del Todopoderoso: Carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, en el capítulo 6, y vamos a leer comenzando en el verso 1.
Por favor, lea conmigo. Dice, por eso dejando atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach y avancemos hacia la madurez sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Elohim. Aleluya. De la enseñanza sobre la inmersión, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto lo haremos, y esto es lo que haremos si Yahweh lo permite. Escuche bien qué maravillosa esta palabra. Dice, porque los que fueron una vez iluminados y probaron del don celestial y recayeron al ser participantes del Espíritu de Santidad, que también probaron la buena palabra de Elohim y los prodigios del mundo venidero. Y después recayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, porque por su parte están de nuevo ejecutando en el madero al Hijo de Elohim y exponiéndolo a la vergüenza. Pues la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de los que la cultivan, reciben la bendición de Elohim. Pero a la que produce espinos y abrojos se le desecha, está próxima a la maldición y acabará quemada. Eso es lo que dice la palabra del Todopoderoso. Vamos al 9. Dice, pero aunque hablamos así, amados, en caso de ustedes, esperamos algo mejor que conduce a la salvación. Porque Yahweh no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, al haber atendido a los consagrados como aún lo siguen haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia por llegar a la plena certidumbre de la esperanza hasta el final. Que no sean perezosos ni limitadores o imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Yahweh le hizo la promesa a Abraham, ¿cómo no podía jurar por otro mayor que por sí mismo, diciendo, verdaderamente bendeciré abundantemente y te multiplicaré? Una vez más dice, diciendo, verdaderamente te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Así que Abraham, esperando como con suma paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres juran por uno superior a ellos, y un juramento que se da como confirmación es para ellos el fin de toda reclamación. Por eso, como Elohim quería demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, la garantizó con un juramento. Así que dos actos inmutables en los que es imposible que Elohim mienta. Los que hemos venido a Él en busca de refugio, tenemos un potente aliciente para aferrarnos a la esperanza que se nos pone adelante. Esta esperanza es para nosotros
como un ancla de vida segura y firme que penetra hasta dentro del velo, donde entró, leamos todos juntos, donde entró Yahoshua por nosotros como precursor, como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Padre Yahweh, que estás en tu trono celestial, gracias porque podemos venir ante tu presencia y hablar contigo, a donde está la majestad, por el cuerpo del Mashiach, por el camino nuevo que Él estableció para nosotros. Pidiéndote, Padre Celestial, que nos guíes por medio del poder del Espíritu de Santidad, que es la promesa. Guíanos por medio de tu poder, Padre Yahweh, y abre nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra con humildad, con agradecimiento y gratitud por todo lo que nos has dado, porque nos has bendecido grandemente con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, Yahoshua. Gracias por permitirnos que nos reunimos. Gracias por permitirnos reunirnos aquí en este lugar. Te ruego por favor que seas tú guiándonos por medio del poder del Espíritu de Santidad. Abre nuestro entendimiento y todo lo que hagamos aquí en esta tierra, todo lo que hagamos aquí en este momento, mientras vivamos aquí en la tierra, es para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado, Yahoshua, nuestro Mashiach. Amén. Ok, vamos a meditar en Hebreos capítulo 6 y el versículo 1. Pero antes, Romanos capítulo 3 y el versículo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Pero en el 24 dice, siendo reconciliados gratuitamente por su gracia y la redención que es por la fe en el Mesías. Maravillosa palabra. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. En el 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Mesías. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que de la única manera que nosotros podemos reconciliarnos con el Padre es por medio de la obra que su Hijo hizo en el madero. Dice la palabra del Todopoderoso, por eso dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach y avancemos hacia la madurez sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Elohim. ¿A qué le llama la palabra obras muertas? A todos aquellos que no han sido llamados, que no tienen el llamado del Padre para que le podamos adorar, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Esas son obras muertas, como por ejemplo, en el antiguo pacto o en la religión romana, les enseñaban que tenían que bautizarse por los que habían muerto por sus familiares que habían muerto. Al bautizarse por ellos, entonces ellos les enseñaban, y no sé si todavía lo siguen enseñando, no tengo mucho conocimiento de eso, pero sí les enseñaban que ellos podían salir del purgatorio donde habían caído a causa del pecado. Entonces, es una enseñanza que al bautizarse en el nombre de sus familiares, ellos podían salir del purgatorio, lo cual la Biblia no existe el purgatorio, sino que la Biblia habla de dos lugares. La Biblia nos enseña que si morimos sin Cristo, sin el Mesías, pues vamos a un lugar de tormento, lo que enseña la palabra del Todopoderoso, Elohim. Pero si morimos en el Mesías,
¿Qué quiere decir morir en el Mesías? Quiere decir que hemos reconocido que Él es el único que nos puede reconciliar con el Padre y Él es el único en el cual o el cual fue puesto como propiciación por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Entonces, toda persona que no ha reconocido o que no tiene una relación con el Padre por medio del Mesías, esta persona entonces puede creer, pero es una creencia humana, no es una fe verdadera. Hay personas que creen, pero no tienen una fe verdadera. ¿Por qué decimos que no es una fe verdadera? Porque la palabra lo enseña. ¿Cómo lo enseña la palabra? Que la fe verdadera viene del Padre. La fe verdadera viene del Padre para que creamos en el Mesías. La palabra enseña que la fe que Él ha puesto en nosotros nos permite creer en la obra perfecta que el Mesías vino a cumplir aquí en obediencia al Padre a favor nuestro. Entonces, esa es la fe verdadera. Entonces, hoy día, pues, como sabemos, hay tantas enseñanzas en el mundo, ya lo hemos hablado, pero es importante recalcarlo, que es basada en la fe de los hombres y no en la fe del Padre. Es importante esto, importantísimo. La fe de los hombres que dicen, yo no necesito creer en Jesús o en Cristo para ser salvo, porque yo puedo ir al Padre directamente. Entonces, esa es la fe de los hombres. La fe de los hombres es que el hombre cree que él puede venir al Padre sin la obra del Espíritu de Santidad que opera en nosotros, porque la palabra misma nos dice que el Espíritu de Santidad es el que obra en nosotros, es el poder del Todopoderoso Elohim que obra en nosotros para que podamos reconocer a su único y verdadero Hijo, Yahushua, nuestro Mesías. Ok, entonces dice, por eso dejando atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach. ¿Qué es una enseñanza elemental? ¿Qué es una enseñanza elemental? Es una enseñanza que no viene directamente del Padre por medio del Espíritu de Santidad. Esa es una enseñanza elemental. ¿Podrían bajarle el aire un poquito porque tengo calor? Por favor. Esa es una enseñanza elemental. Es una enseñanza que no es del Padre, porque quien nos enseña a nosotros es el Padre, por medio del Espíritu de Santidad. Amén. Eso es lo que enseña la palabra. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es el Todopoderoso Yahweh. Es lo que enseña la palabra. Entonces, una enseñanza elemental, fuera de fundamentos, se le puede decir también, es una enseñanza fuera de fundamento, porque esa enseñanza no es basada en la revelación del Padre por medio del Espíritu de Santidad, sino que es basada en enseñanzas humanas. Es lo que está diciendo aquí la palabra del Todopoderoso. Es una enseñanza elemental. Dice, acerca del Mashiach. Ok. Acerca de Cristo. O acerca del Mesías. ¿Qué es la enseñanza que no tiene fundamento acerca del Mesías? ¿Recuerdan que lo compartimos la semana pasada? Es que las personas creen que Él se resucitó a sí mismo entre los muertos. Esa es una enseñanza fuera de fundamento. ¿Decimos amén? Amén. Es una enseñanza fuera de fundamento. Entonces dice, alcancemos la madurez. ¿Por qué Pablo dice alcancemos la madurez? Esta es una epístola del apóstol Pablo. ¿Por qué dice alcancemos la madurez? ¿Qué significa alcanzar la madurez? Significa que tengamos un conocimiento pleno de la palabra, pero que esa palabra sea enseñada verdaderamente,
no contaminada, no enseñada en una manera errónea, conforme a los hombres, porque eso el apóstol Pablo le llama como doctrina de hombres. Entonces, si la enseñanza no es basada en la palabra, es una enseñanza basada en doctrinas humanas, y eso se le puede también, se le denomina como dogma. Son dogmas de los hombres enseñando. Entonces la palabra, la enseñanza verdadera acerca del Mesías es una enseñanza que es la revelación del Padre por medio del poder que opera en nosotros, en el hombre interior. Amén, aleluya. Esta clase como que está bien hoy. Está en el espíritu, diríamos. Ok, dice, del arrepentimiento de obras muertas. Imagínese usted, esto está tan poderoso aquí. ¿Qué son obras muertas? Ya lo dijimos, pero lo vamos, es religión. No le ponga otro título, es religión. La religión, el hombre queriendo llegar al Padre, el hombre queriéndose salvar a sí mismo por sus obras. Y hoy el cristianismo enseña mucho de eso. Hay muchos predicadores que enseñan que si tú no haces obras, no puedes alcanzar la salvación. Es lo que enseñan. Que eso depende de ti. Para que tú seas salvo, tú tienes que salvarte. Y la palabra nos enseña eso. La palabra dice que hay obras que nosotros andamos en ellas y que son las obras que el Padre preparó de antemano. ¿Cuáles son esas obras que el Padre preparó de antemano? ¿Se acuerdan que lo hemos compartido? ¿Cuáles son las obras que el Padre preparó de antemano? No se acuerdan, ¿verdad? Las que el Mesías hizo en el madero. Las obras que el Mesías primero hizo, unas obras de enseñarnos quién éramos nosotros. Él vino a hablarnos del Padre, él vino a revelarnos el nombre del Padre, y nos habló del Padre, nos habló de la gloria, nos habló del reino del Padre. Pero las obras que Él preparó de antemano, la obra perfecta en el madero, cuando Él muere en la cruz, en Él fueron clavados nuestros pecados, Él se llevó todos nuestros pecados, y con su sangre nos limpia los pecados. Amén. Amén. Y esa obra, para que fuera perfecta, tenía que el Mesías resucitar de entre los muertos. Esa es la obra perfecta. Viene, nace. En Lucas capítulo 1 y el versículo 35 dice, y le pondrás por nombre Yahoshua. Ese es el nombre hebreo, el nombre del hijo. Dice la palabra ahí, y aquí concebirás un hijo. El ángel Gabriel le revela eso a María y le dice, concebirás a un hijo y le pondrás por nombre Yahoshua. Ese es el nombre verdadero del Mesías. Lo repetimos una y otra vez. ¿Por qué? Porque por todos estos años o por siglos, desde el siglo XV para acá, perdón, desde el siglo XV para acá, comenzaron a enseñar que el Mesías se resucitó a sí mismo por el poder de sí mismo, porque él y el Padre son la misma persona. Ok. Entonces, regresamos aquí. Entonces, ¿cuáles son las obras muertas? Las obras que no son fundamentadas en la vida, muerte y resurrección del Mesías, y que fue resucitado por el Padre. Esas son las obras verdaderas. Esa es la enseñanza verdadera y la enseñanza correcta, porque la palabra lo enseña, que el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos. Pasamos al 2. Dice, pero me falta una parte aquí, dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Elohim. Ok, las obras muertas en Elohim, es lo que dice aquí. Dice, de obras muertas de la fe en Elohim. Ya lo mencionamos. ¿Cuáles son esas obras muertas?
es el hombre que cree en un hombre llamado Dios, sin la revelación que es por medio de la palabra que viene del Padre. Esa obra, para que nosotros podamos creer, para que esa obra sea viva, esa tiene que venir la revelación del Padre hacia nosotros por medio del poder del Espíritu de Santidad que opera en el hombre interior. Amén. Ok, vamos bien. 2. De las enseñanzas sobre la inmersión de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí pareciera que dijera que la enseñanza de la resurrección de los muertos no es verdad. Pero lo que está diciendo aquí es que las personas, que ya lo mencionamos, las personas se bautizaban pensando que sus familiares iban a ser resucitados por bautizarse en el nombre de ellos. Esa no es lo que enseña la palabra. Y dice la imposición de manos. También piensan que eso es también, pues lo pueden malinterpretar, que no debemos de imponer las manos en alguien, aunque Pablo dice, tengan cuidado a quien le imponen las manos, a quien le ponen las manos. Tengan mucho cuidado. Le dice a Timoteo, no te aligeres a poner las manos, porque hay que tener mucho cuidado. Tenemos nosotros que primero ver de dónde viene, quién es esta persona, si esta persona es, porque él dice que el verdadero creyente pues muestra quién es. Pero no podemos poner las manos así ligeramente porque no sabemos y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si ponían las manos, ¿para qué? Para que poniéndole las manos creyeran que estaban poniéndole las manos a las personas que se habían muerto y por eso iban a resucitar. Ok. Entonces dice la palabra, y del juicio eterno. ¿Qué significa el juicio eterno? Pensando que de esa manera también iban a poder evitar el juicio eterno. O sea, la enseñanza errónea, la idolatría, enseña eso, que usted va a ser liberado del infierno o del juicio eterno. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque todos somos hijos de Dios. Eso es lo que enseña, que todos somos hijos de Dios. Y que como todos somos hijos de Dios, entonces todos vamos para un mismo lugar. Eso no es lo que enseña la palabra. Dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de convertirse en hijos de Elohim. Es lo que enseña la palabra. Ok. Entonces, ¿cómo podemos nosotros heredar la vida eterna? Porque el Padre Él pone la fe en nosotros por medio del Espíritu, del poder del Espíritu de Santidad, y opera en nuestra mente para que así podamos creer en el Mesías, y en Él está la salvación, porque a Él lo puso el Padre como Salvador del mundo. No el mundo en sí, el mundo que Él ha preparado para aquellos que le aman, dice la palabra. Ok. El 3 dice, y esto es lo que haremos si Yahweh lo permite. ¿Qué? Dice que para que nosotros podamos ser liberados del juicio eterno, Yahweh lo tiene que permitir. O sea, para que nosotros podamos creer verdaderamente y ser liberados del juicio eterno, Yahweh lo tiene que permitir. O sea que no hay salvación si no es la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No hay salvación si no es la voluntad del Padre. El 4 dice, porque los que fueron una vez iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser participantes del Espíritu de Santidad. Fíjense bien qué tremendo está esto aquí. Esto parece que hablara que aquellos que han sido convertidos o cristianos, como les llaman, perdieron su salvación. Lo que
pongan atención otra vez lo que dice aquí. Dice, porque los que fueron una vez iluminados, ¿qué significa ser iluminados? Significa que cuando vinieron, el Espíritu Santo los iluminó, pero no hubo una conversión, nunca se convirtieron, porque no hay una conversión genuina. Pero fueron iluminados y participantes. Participaron de la vida eterna. Participaron de la vida eterna. Pero como no hubo una conversión genuina, entonces desecharon, se salieron y se fueron. El apóstol Pedro lo dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces dice, porque los que fueron iluminados y probaron del don celestial, mire, probaron del don celestial, fueron partícipes y llegaron a ser participantes del Espíritu de Santidad, llegaron a ser participantes del Espíritu de Santidad. Pero como no hubo una conversión genuina, vinieron, se congregaron, fueron parte, pero pues no hubo una conversión. No como Judas, ese es un ejemplo. Judas fue participante, Judas fue incluso iluminado, participó del don celestial, el Mesías estaba ahí con él, pero no hubo una conversión genuina y por ende dice la palabra, mire lo que dice, que también probaron de la palabra de Elohim y los prodigios del mundo venidero. ¿Cuáles son los prodigios del mundo venidero? La gloria, el reino de Yahweh, Elohim, que va a tomar lugar aquí en la tierra, de los cuales sus elegidos, los que reciben al Mesías, los que se salvan, van a ser participantes de ese reino venidero. Entonces dice el 6, y después recayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿Qué significa que cayeron? Fueron parte, Judas fue parte de ello. Y así como Judas fue parte de todo esto, participante de todo esto, hay muchos que han sido participantes, pero luego se caen, se van. Ahora, el verdadero creyente, aquel que tiene el verdadero llamado y que ha sido convertido, se puede caer, pero el Padre lo levanta, es lo que enseña la palabra. Lo levanta y lo restaura. Pero al que no es verdadero, no hay restauración. Se queda, se fue y se cayó. Se cayó y se quedó. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es imposible. ¿Por qué? Porque en Mateo 12:45, del 43 en adelante, enseña que hay espíritus de inmundicia que vienen y se meten dentro de ellos y ya no hay manera de que se puedan arrepentir. ¿Por qué? Dice, porque están exponiendo al Mesías una vez al vituperio y a la vergüenza. Aquí lo enseña en la parte que sigue. Dice aquí, y después de cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. O sea que ya no hay arrepentimiento para ellos, porque el Padre les dio la oportunidad, o fueron participantes. Otra vez mencionamos a lo que acaba de mencionar el hermano, a Judas, un buen ejemplo. Ya no hubo manera de que él se arrepintiera. Entonces dice, porque exponemos al Mesías al vituperio, a la vergüenza. O sea que lo que tomó lugar en el madero, el Mesías fue avergonzado por usted y por mí, para que nosotros no seamos avergonzados a la hora que venga el juicio o el reino del Mesías. Nosotros no vamos a ser avergonzados porque por la obra del Padre hemos recibido la salvación por la fe en el Mesías, que es la manera como podemos llegar al Padre. Continúa, dice cuando en un madero al Hijo de Elohim y exponiéndolo a la vergüenza. Mire cómo
el padre permitió que su hijo fuera avergonzado públicamente. ¿Por qué? Porque fue colgado en el madero y la palabra enseña que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Pero no solamente eso, sino que el hijo de Yahweh fue colgado en el madero como vino al mundo. Como vino al mundo. Así fue colgado. No como lo ponen las películas que le pusieron aquí como un taparrabo, como se le llama. Él no tenía nada de eso. Él lo colgaron sin nada, no tenía nada puesto, sino que lo colgaron exactamente como dicen al desnudo. Así fue colgado el Mesías por usted y por mí. Entonces dice la palabra, pues la tierra que bebe, la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de los que la cultivan, recibe la bendición de Elohim. Entonces, ¿de dónde viene nuestra bendición? Del Padre. El Padre. Él proveyó para que nosotros pudiéramos recibir la bendición verdadera y la salvación verdadera y la enseñanza verdadera, que es la revelación de Él, de su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces dice otra vez, pues la tierra que bebe lluvia, que cae muchas veces sobre ella y produce hierba para el provecho de los que la cultivan, reciben la bendición de Elohim. Ok, aquí dice produce hierba. ¿Qué quiere decir hierba? Hierba provechosa, es lo que dice, ¿verdad? Hierba para el provecho de los que la cultivan. ¿Qué significa eso? Elohim es el que va a producir a las personas, aquellas que nosotros vamos a compartir la palabra, ellos la van a recibir y van a ser alumbrados verdaderamente, su entendimiento va a ser abierto para que puedan recibir la palabra. Eso es a lo que le llaman la siembra, la cosecha. La cosecha está lista para que nosotros, los que hemos sido llamados para la predicación y el compartir la palabra del Todopoderoso Yahweh, estén preparadas y reciban, y esa es la cosecha que necesita muchos obreros, los cuales no se encuentran hoy día. Así que qué bendición. Entonces dice la palabra, pero a la que produce espinos y abrojos, pero a la que produce espinos y abrojos se le desecha, está próxima a la maldición y acabará quemada. Ok, esta palabra es muy dura, pero es la verdad. Esto es para las personas que nunca recibieron la salvación. Van a ser quemados. Van a ir a vivir por la eternidad en el fuego eterno. Un fuego, una llama que nunca se extingue, dice la palabra. Ese es lo que está preparado para. No es que el Padre quiera enviar a las personas a ese lugar, pero muchos se les ha predicado la palabra y la han rechazado. Y el Mesías dice en Revelación capítulo 3 y el versículo 20, he aquí que estoy y toco a la puerta. Cuando a alguien se le comparte la palabra, es que el Padre ha permitido que le compartamos esa palabra y que la pueda recibir y pueda venir al arrepentimiento. Pero el verdadero, una vez más, la verdadera o el verdadero creyente o la verdadera conversión viene a través del conocimiento del Padre. Eso lo enseña Juan capítulo 3 y el versículo 27. Y de esto depende la salvación, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero y a mí, a Yahoshua, a quien tú has enviado como el Mesías. Amén. Entonces,
a través del conocimiento de la palabra. Pero tenemos hoy día que muchos se congregan, muchos van, la mayoría de las iglesias están llenas, pero no hay conocimiento pleno de quién es el Padre, ni tan siquiera quién es el Hijo. Entonces, ¿cómo es posible que haya una conversión genuina? Porque tenemos ejemplos y la palabra no nos muestra en Juan capítulo 3, donde el Mesías le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque él conocía de la palabra, pero no había un conocimiento genuino del Padre. No había un conocimiento genuino del Padre, y el Padre en el antiguo pacto nos habla de su Hijo, nos habla del Mesías, nos habla de la salvación, les habló al pueblo de Israel que vendría el Mesías, y eso era lo que ellos necesitaban entender, que deberían de conocer lo que el Padre le estaba diciendo acerca de la salvación. Amén. Entonces, ahora la palabra enseña que no es israelita el que desciende de Israel, ni por ser circuncidado tiene la salvación, sino que ni por guardar la Torah tiene la salvación. Y aquí es importante aclarar esto, porque muchos piensan que nosotros como creyentes ya no debemos de guardar los mandamientos del antiguo pacto, lo cual es mentira. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, guarda los mandamientos, pero no por su propia voluntad ni por su propio poder, sino que guarda los mandamientos porque ya fueron grabados en nuestras mentes para que podamos obedecerlos. Pero la palabra misma enseña que por guardar la Torah nadie se salva, ninguno será salvo. Incluso dice que ni por la circuncisión podrá salvarse, porque dice que el que ha sido circuncidado, no físicamente, sino espiritualmente, ese dice, te va a condenar a ti que guardas la Torah, y soy circuncidado. Entonces, para aclarar un poco esto de que el antiguo pacto nos guía al Mesías, el antiguo pacto nos guía al reconocimiento del Hijo de Yahweh, el Todopoderoso, para salvación. Amén. Es lo que enseña la palabra. Pero hay una mala enseñanza o un entendimiento o una interpretación humana que dice: si no guardas la Torah, tú no eres salvo. Nadie puede guardar la Torah. Nadie, ningún ser humano puede guardar la Torah. Y la salvación que recibieron nuestros antepasados fue por la gracia de Yahweh. Por eso recibieron la salvación. Ok. Entonces, dice: pero la que produce espinos y abrojos, estoy en el versículo 8, verso 8, se le desecha, está próxima a la maldición y acabará quemada. Entonces, ¿qué es lo que hay para los seres humanos si no hay salvación? Si no hemos resuelto el problema fundamental del hombre, que es fuera de fundamento, la maldición y la condenación en el fuego eterno. Es lo que enseña la palabra. Yo digo infierno. La condenación en el fuego eterno. ¿Ok? Una llama que nunca se extingue. ¿Ok? Una llama que nunca se extingue y que, pues, ahí va a estar por la eternidad. 9 dice: pero dice, aunque hablamos así, amados, en el caso de ustedes esperamos algo mejor que conduce a la salvación. Amén. ¿Qué conduce a la salvación? Pablo le dijo a Timoteo: predica la sana doctrina. Pero tú, hombre de Yahweh, predica la sana doctrina. ¿Qué es lo que usted va a predicar? La sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Que Yahweh envió a su Hijo, Yahoshua,
a morir en la cruz por nuestros pecados y fue colgado en el madero y fue resucitado por el Padre. Si creemos en eso, que el Padre lo resucitó de los muertos, entonces somos salvos. Amén. Pero si nosotros creemos que Yahoshua y el Padre son la misma persona, no hay salvación. Así de tajante. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Ok? Dice, todo aquel que confiesa que Yahoshua es el Hijo de Yahweh, es salvo. Una vez más, todo aquel que confiesa que Yahoshua es el Hijo de Yahweh, será salvo. Pero el que confiesa lo contrario, no es salvo. Así de simple. Y bueno, continuamos. Dice el 10. Porque Yahweh no es injusto para olvidar las obras que ustedes y el amor que han demostrado por su nombre al haber atendido a los consagrados como aún lo siguen haciendo. Esta es una exhortación para que nosotros como creyentes de Yahweh, salvos por su gracia, por la fe en el Mesías, en el Mashiach, atendamos, seamos un cuerpo, que nos amemos unos a otros y que cuando alguien de nuestra familia tiene necesidad, le atendamos y vayamos y le ayudemos. No dice que no ayudemos a los demás, pero que nos ayudemos unos a otros. Que si usted ve a su hermano en necesidad, pues tiéndale la mano. Ahorita hay una situación en Honduras y en Guatemala y en Nicaragua. Ustedes saben que el huracán ETA, creo que se llama, hizo desastres ahí. Hay muchos damnificados, hay miles y miles de personas que perdieron prácticamente sus hogares. Yo tengo familiares que están quedándose ahí en la calle, ahí entre San Pedro Sula y La Lima, están en la calle y no se pueden ir de ahí. Les ofrecemos, vamos a un hotel, vayan, quédense en un hotel para que estén cómodos. No, porque algunas de sus cositas que sacaron, que lograron sacar, entonces las tienen ahí, las están cuidando para que no se las vayan a llevar el dueño de lo ajeno. ¿Ok? Entonces, es importante tenderles la mano. Averigüemos, pongamos de acuerdo cómo podemos ayudar allá. Ya después de que el agua se haya secado y vuelvan a sus hogares, van a necesitar pues muchas cosas. Sus camitas, sus mueblecitos y cosas que van a necesitar. Entonces hay que ayudarles. Nosotros que estamos aquí, que tenemos trabajo y que hemos sido bendecidos, que estamos sanos para poder trabajar y que pues tenemos cómo apoyarles a ellos, apoyémosles. No seamos duros de corazón. Esa es una exhortación. Ok, eso es lo que exhorta aquí la palabra. Una vez más dice, porque Yahweh no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado. ¿Cómo demostramos nosotros el amor a los demás? Compartiéndoles la palabra, pero también siendo compasivos con ellos y compartir con aquellos que no tienen. Eso es lo que enseñó el Mesías. Pero no es que basado en eso tú te vas a salvar. Eso es totalmente aparte. Andamos en obras preparadas de antemano. Podamos ayudar a los demás, así como lo dice la palabra. Bueno, vamos a concluir aquí en el 11. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia por llegar a la plena certidumbre de la esperanza hasta el final. Que no sea perezoso, no seamos perezosos, lleguemos a tiempo y a la hora de la alabanza estemos dispuestos a alabar al Padre. Lleguemos a la hora de la alabanza temprano para que lo alabemos. Que no seamos perezosos y que también que no seamos perezosos a la hora de ir a compartir la palabra. Llevemos la palabra, no importa, llevémosla, compartámosla. Dice, perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ok, le damos toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Yahweh, vamos a orar
Padre que estás en tu trono celestial, santificado sea tu nombre. Gracias por la palabra que nos has compartido. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por el Espíritu de Santidad que es el poder que nos guía, el poder de Yahweh que nos guía para que podamos entender la palabra de Yahweh. Padre, oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos allá en Honduras, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y todos aquellos que han sido afectados por las inundaciones. Te rogamos que aquellos que han perdido a sus seres queridos, pues Padre, tú puedas operar en ellos y que a través de lo que ha sucedido tú los puedas guiar por medio del Espíritu de Santidad a que te reconozcan a ti como el único Elohim verdadero y a tu Hijo Yahushua Mashiach, a quien tú has enviado como el único Salvador del mundo. Gracias, Padre, por permitirnos compartir esta palabra. Te rogamos, por favor, que esta palabra quede engendrada en nuestros corazones y podamos meditar en ella durante la semana. En el nombre que está por sobre todo nombre, en el nombre de Yahushua, nuestro Mesías. Amén y amén.